Hoy les voy a hablar sobre los filósofos de la filosofía medieval. Empecemos. La filosofía medieval abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento del siglo XV. Durante este periodo, el pensamiento filósofo estuvo fuertemente por una religión, especialmente con el cristianismo, aunque también el Islam hicieron aportes significativos. Aquí les voy a dar unos filósofos que son muy importantes, que es uno, como San Agustín de Hipona, en los 354 y en los 430. San Agustín de Hipona fue un filósofo y objetivo de Hipona. Actualmente fue una de las figuras más importantes del cristianismo y de la filosofía occidental. Nació en Tagaste, en una familia de madre cristiana que se llamaba Santa Mónica y padre pagado. Durante su juventud llevó una vida alejada del cristianismo y en el año 386 era un profundo espiritual, influido por la lectura de la Biblia, las enseñanzas de San Antonio de Milán. Les voy a dar a conocer las obras principales de San Agustín de Hipona. 1. Que es las Confesiones. 2. Que es la Ciudad de Dios. 3. Doctrina de la Gracia. 4. Teoría del Conocimiento. 5. El pecado original. Y algunos otros más. San Agustín influyó en la teología medieval y en un pensamiento como Santo Tomás de Aquino y Lutero. Fue proclamado doctor de la Iglesia y su legado sigue siendo fundamental de la filosofía y del cristianismo. También les voy a dar sobre lo que es del Boecio. El Boecio en los 480 y en los 524. Boecio fue un filósofo, teólogo y político romano, conocido principalmente por su obra. Es una de las figuras clave en la transmisión del pensamiento griego y de romano de la Edad Media, particularmente el pensamiento, el Platón y los Aristóteles. También les voy a dar a conocer las obras de Boecio, que son 1. La consolación de la filosofía. 2. Su papel en la transmisión de la filosofía antigua. 3. Su defensa del cristianismo. 4. Su impacto de la música y de la matemática. Y 5. Su legado filósofo y natural. San Anselmo de Canterbury, en los 133 y en los 109 años. San Anselmo fue un teólogo, filósofo y monje, nacido en Italia y conocido como el padre de la escolástica. Fue un famoso argumento ontológico y existencial de Dios. Propuso el argumento para demostrar la existencia de Dios. Dios es el ser más perfecto que puede pensar y por ello debe existir el padre de la escolástica. Las obras importantes de San Anselmo de Canterbury. 1. Es el argumento ontológico de la existencia de Dios. 2. Que es la fe y la razón. 3. La doctrina de la redención. 4. Sus principales obras. Y 5. Influencia y legado. Pedro Abelardo, en los 1079 y en los 1142. Pedro Abelardo fue uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la Edad Media, defensor del uso de la lógica y la teología. En su obra analizó contradicción en textos religiosos cuando la razón nació en Francia. Se destacó por un enfoque lógico y racional en la teología y filosofía. Además, el personaje
fue un escolástica medieval conocido tanto por sus innovaciones intelectuales como por su trágica vida personal. Principales obras de Pedro Abelardo. 1. Que es la teología y comentarios. 2. Que es la historia de los cismas de la Iglesia. Tomás de Aquino, en los 1225 y en los 1274. Tomás de Aquino fue uno de los filósofos y teólogos más importantes de la Edad Media, y su obra sigue siendo fundamental en la teología cristiana y la filosofía escolástica. Nació en Italia, pertenecía al orden de los dominios y es conocido por escolástica del pensamiento de Aristóteles con la doctrina cristiana, centrado en una obra sistemática que influirá profundamente en la tradición filosófica y teológica posteriormente. Obras principales de Tomás de Aquino, que es la Suma Teológica. 2. La Suma contra los Gentiles. 3. Comentarios en Aristóteles. También les voy a dar a conocer de Juan Dux Scott en los 1266 y en los 1308. Juan Dux Scott fue un filósofo y teólogo medieval, conocido principalmente por un trabajo en la escolástica. Su obra abarcó temas como la metafísica, la teología y la filosofía moral, y fue un defensor de la libertad humana, la existencia de Dios y la naturaleza de la razón. Sus obras importantes de Juan Dux Scott son: 1. Cuestiones sobre la metafísica. 2. La que es la ordenación. 3. Tratado sobre el primer principio. Y 4. Lectura sobre la sentencia de Pedro Lombardo.